Ya, entonces le voy a dar a grabar y comenzamos. Y ahora sí que sí, esta es la buena. Bueno, nuevamente esta es la última ayudantía. Del Esteban va a llegar más tarde o va a intentar hacerlo después. Yo comienzo con el ejercicio número uno. Así que vamos a compartir ahora sí. Dejamos de compartir acá. No se cortó la grabación, ¿verdad? No se cortó. Vamos a compartir el documento que corresponde. Compartir. Esta es la pregunta. Acá está. Achicamos esto. Ponemos la guía 8 acá al lado. Listo. Y ahora sí, retomemos desde donde lo dejamos. Pregunta número uno. El decaimiento alfa del átomo de uranio 238 va acompañado de un rayo gamma cuya longitud de onda es 0,0248 nanómetros. Este decaimiento se debe a la transmisión del núcleo entre dos niveles de energía. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de energía en milielectronvoltios entre estos dos niveles? La pregunta, la pregunta a simple vista parece compleja, ¿no? Pero realmente es muy sencilla. Nos están preguntando, no, disculpen, nos preguntan cuál es la diferencia de energía entre un estado y otro, un nivel de energía y otro nivel de energía. Y también nos dicen la energía que estamos perdiendo. Estamos cediendo un rayo gamma, que es igual a esta longitud de onda. Pero nosotros conocemos una ecuación que determina la energía respecto a la longitud de onda, que es exactamente esta ecuación de acá. Dejen ver si están todos viendo, todos de acuerdo. Deja, yo no veo por lo menos tu pantalla. Espera, tal vez dije esto, ocultar. Dios santo, no vieron nada, ¿verdad? Ahí hagan un emoji o algo. Ahora no, pero vimos cuando compartiste la guía. ¿Te están viendo esta guía? ¿La vieron? ¿Me salen? Sí, se ve, ya, bien, me alegro, me alegro. Entonces se entendió el problema. El problema es básicamente encontrar cuál es la diferencia de energía entre un nivel y otro. Ya, sigamos. Como les había dicho, volviendo a la guía de solución, que esta es la guía de solución, aquí explico un poco el problema, el decaimiento alfa, en qué consiste, qué sucede, pero básicamente nos están diciendo que tenemos un rayo alfa que se escapa de nuestro átomo, ¿no? Y ese alfa va a ser la pérdida de energía. La pérdida de energía va a determinar la diferencia entre un estado energético y otro estado energético. Y nosotros ya conocemos una ecuación que determina la longitud de onda de una partícula con la energía. En este caso, la longitud de onda de una onda gamma, ¿no? Sabemos que es esta. En este caso, la velocidad acá debería ser la velocidad de la onda, pero asumimos que estamos en el vacío, así que la velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz. La constante de Planck la tenemos en electronvoltios. Luego tenemos la velocidad de la luz, luego tenemos la longitud de la onda que ya se nos dio en el problema. Sustituimos, es algo bastante trivial. Tenemos entonces que la energía va a ser igual a la constante de Planck. Ojo que aquí está en electronvoltios. Si ustedes trabajan con joules, que está bien, tienen que hacer una conversión. Aquí tenemos la velocidad de la luz, o no es la más exacta, por decirlo así. Pude haber usado una aproximación, pero está bien. Luego tenemos la distancia. Aquí hicimos la conversión, si se dan cuenta, de nanómetros. Pusimos el 9, el 10 elevado a los menos 9. Se reemplaza y tienes el resultado. Pero el resultado no está en lo que se nos pidió, que serían mega electronvoltios. Disculpen, eran mega electronvoltios. Así que lo que tenemos que hacer es, como ya sabrán, un mega electronvoltio es 10 a la 6. Hacemos la conversión y obtenemos el resultado final. Ahora voy a volver a verlos ustedes. Entonces, problema 1. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Dedito arriba, dedito abajo. A ver, dedito abajo, dedito arriba. Dedito arriba. Sí, dedito arriba, ¿verdad? Sí, dedito arriba. Se entendió. Igual yo cuando leí el problema me tomé un rato pensándolo porque, claro, uno escucha estas cosas y como que suena muy complicado, pero luego se da cuenta que no es tanto. Antes de continuar al siguiente problema, ¿alguien sabe lo que es el decaimiento alfa? ¿O sabe lo que es la radiación alfa, beta, gamma? Sí, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Tienes tres tipos de radiación. Tienes radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. La radiación alfa es la más inofensiva. Es la que no puede atravesar la piel, la que no puede atravesar un papel. Básicamente son núcleos de helio. Dos protones, dos neutrones. Es muy pesada. Es muy pesada y conlleva poca energía.
incapaz de hacernos daño. Luego tienes la beta, que es un poco más peligrosa, porque ahí lo que se está emitiendo son partículas cargadas negativamente. Pueden ser electrones o positrones, eh, que al tener menos masa llevan mayor velocidad y pueden llevar mayor energía. Porque si se dan cuenta, aquí en la ecuación que les compartí, esta ecuación que determina la energía, no se determina por la masa de la partícula, sino por su longitud de onda y su velocidad. Y por último, tendríamos la radiación más peligrosa, que es la radiación gamma, que esa sí nos puede matar, ¿no? O sea, todos los días recibimos radiación gamma, pero en altas cantidades nos produce cáncer y esas cosas, ¿no? Que esas son fotones cargados, bueno, fotones con mucha energía, ¿no? Así que esa sería la única distinción. Así que en este punto, Benja, sí, sí. vamos a hacer la 2 ya. Así, pero iba a ser la 3 para que tengáis tiempo para relajarte y buscar algún lugar cómodo. Yo creo que ahora sí estoy en un lugar más callado, me alejé de la calle principal. Ya, ok. ¿Quieres que Aparte, así de te...? paso, sí, si podríais compartir primero que nada la pregunta y después las fotos que te mandé. Ya, claro. Deja dejar de compartir No, mejor voy a dejar aquí Sí, sí, sí. la pregunta número... Ya, bueno, terminamos entonces con la pregunta número uno. Se cierra la pregunta número uno, comenzamos con la pregunta número dos. Exacto. Bueno, chicos, primero que nada, ¿me escuchan bien? Manden pulgar arriba, pulgar abajo. Si me escuchan bien, mal, no sé. ¿Ves pulgares, Benja? Yo no veo. Sí, sí, varios pulgares arriba, te lo confirmo, varios pulgares Ah, arriba. dale, dale, dale. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo le había preguntado en el chat si qué tan seguros o qué tanto sabían acerca de los decaimientos. Y yo le mandé a Benja una hojita en la que intenté explicar como todo lo que tiene que ver con núcleo y decaimiento más o menos breve y como que es lo esencial saber, ¿sí? Entonces, en esta pregunta, lo que nos preguntan es que veamos desde el punto de vista de la energía, yo lo hice de varios puntos de vista, si es que esos decaimientos son posibles, ¿sí? Tenemos, el Benja explicó que habían tres tipos de decaimientos o tres tipos de emisiones, de Tres radiaciones. tipos de radiación. Exacto. Ahora sí, Benja, ¿podríais compartir la foto, la primera bonita en la que te mandé? Por Creo que supuesto, tiene por un número arriba. supuesto. Deja mover esto para acá. ¿Las comparto aquí desde WhatsApp, no? ¿O quieres que las descargue? ¿Está bien así? ¿La estás viendo o no? No, yo no la veo. Ya, entonces, Creo que estás compartiendo la misma pantalla. sí, es que tengo que descargarla. Dame un segundo. Descarga, descargar, descargar, descargar. Ya, ok. Aquí está, perfecto. Vamos para acá. Ahí deberían aparecer pulgares. Fantástico. Bueno, ahí va a aparecer la misma cosa, pues sí que supongo que te sirve. Dale, sí. Ahí sí lo voy a hacer un poquito de zoom. Sí, sí, déjalo. No sé si los chicos alcanzan a ver, ¿se ve bien? Sí, bueno. Entonces, para partir, todo lo que estamos viendo ahora de decaimientos tiene que ver con el núcleo. Nosotros antes cuando vimos átomo de Bohr nos centramos más que nada en la órbita y en los electrones y estamos hablando en medidas de distancia un poquito más grandes. Pero cuando hablamos de los núcleos son miles de veces más pequeños que la órbita de un átomo. Entonces, cuando hablamos de los núcleos, como bien sabrán, tenemos dos componentes que están en los núcleos que son los protones y los neutrones. Y existen fuerzas que los mantienen juntos y estos a su vez, ahí sí se puede ver, las fuerzas que los mantienen juntos serían las flechitas negras cortitas, que son fuerzas de corta distancia, ¿sí? Actúan porque están pegadas y las mantienen pegadas y unidas. Pero también tenemos electrones que orbitan. Entonces, como tenemos neutrones que no tienen carga y tenemos protones que sí tienen carga positiva, estos sí se ven atraídos por el electrón, pero dependiendo del tamaño del núcleo, esa atracción puede ser menos fuerte, y si es menos fuerte hace que el átomo sea más estable, más probable que el núcleo nunca se separe. Y si puedes bajar un poquito y pasar a la siguiente página, Benja. ¿Bajo la dejo ahí un ratito para que vean Sí, o bajamos el tiro? no, voy a volver ahí, pero era para pasar al otro estilo, de lo que habíamos hablado de radiación. Deja ir a la otra imagen. Esa no, esa misma, esa arriba, la otra arriba. Ah, la siguiente.
Ah, no, espera, eso nada que ver. Eso puede potencial. Esa, no, esta. Esta con Esa, botella, esa. esa ahí. Ya. Exacto, donde dice no todos los núcleos son estables. Acá tienen otro dibujito que sería un caso en el cual tenemos un núcleo que es muy grande, ¿sí? ¿Qué tan grande es un núcleo? Eso tiene que ver con el número másico, que lo explico un poquito más arriba, que es A. Entonces A lo que nos cuenta son la cantidad de partículas, pueden ser protones o neutrones, que hay en el núcleo. Entonces cuando el núcleo es muy grande, obviamente los protones, al ser más grande el núcleo, están más cerca de las órbitas del electrón, y esto provoca que los átomos sean inestables, que los núcleos sean inestables. Hay ciertos isótopos, por ejemplo, podemos tener un carbono 12, 13, 14, a eso me refiero con isótopos, que tienen distintos números básicos. Si no me equivoco, corrígeme, Benja, o distintos números de protones. No, sí, distintos números másicos, porque ahí lo que tienes son más electrones. Exacto, sí, Sí, exacto. Lo que varía ahí son la cantidad de neutrones más que nada. Entonces, cuando es muy grande el átomo, se provoca que sea inestable y esto lo que genera es radioactividad, ¿sí? Que es lo que está hablando Benja, que tiene que ver con la radiación. Radioactividad, radiación, tiene que ver con que el núcleo hace algo debido a que es inestable, ¿sí? Busca estabilizarse. Como se habla siempre del principio de mínima energía, busca la configuración más estable. Y cuando esto ocurre es cuando ocurren los decaimientos, ¿sí? Sí, ahora sí, devolvamos a la primera página. volvamos a la primera página. Ahí está, Sí, la parte de abajo. acá tienen la materia. Esta materia no la preguntan, pero en general esto tiene que ver con cómo modelamos el tamaño de un átomo, Espera, a ver, ahí cómo abajo. podríamos calcular, o sea, el tamaño de un núcleo, perdón. Ahí está. Tiene que ver con cómo modelamos el tamaño de un núcleo, ahí utilizamos el número másico, explico cómo es el número másico, y después ustedes lo verán en más detalle. Y esta parte importante también, que tiene que ver con la energía que tenemos de las componentes de un núcleo cuando están juntas y cuando están separadas. De hecho, en toda la materia que vamos a hacer, vamos a tener que calcular energía, o diferencias de energía, o energía emitida, porque cuando nosotros tenemos un decaimiento, se emite una partícula alfa, se emite una partícula beta, pero esta partícula sale con cierta energía. ¿Sí? Entonces pensemos, tenemos un átomo que está unido y tiene cierta energía o cierto peso, ¿sí? Cierta masa. Y si después los separamos, por ejemplo, y pensamos, por ejemplo, todas las partículas, todos los protones, los neutrones y las partículas en las que sea que decaiga, y contamos, vamos a notar que tienen más energía que cuando estaban juntas, ¿sí? Entonces hay una diferencia de energía ahí, ¿por qué? Porque se requiere energía para separar un núcleo, ¿sí? Energía nuclear, eso. Ahí está explicado. Y eso se hace vía Einstein, que sería con E igual a mc cuadrado. Entonces, por ejemplo, sea una constante. Entonces, al final lo que cambia es la masa, ¿sí? La masa de un núcleo. Si sumamos todas las masas de cada protón y cada neutrón, nos va a dar menos la masa del núcleo que si sumáramos las masas por separado. Y esta diferencia de energía se llama energía de enlace, que ya está en la siguiente página. Cambio. Por favor, Sí, sí. cambio. Sí. Siguiente Energía página. de enlace y es una energía que vamos a utilizar bastante, ¿sí? Cuando calculemos ahora, por ejemplo, creo que en la 3 y en la 2, ¿sí? EB, arribita, un poquito más arriba está EB, ¿sí? Ahí tiene que ver entonces con, literalmente tenemos una resta entre paréntesis, ¿sí? La masa de las cosas por separado y la masa de las cosas juntas. La masa del núcleo es algo que encontramos en la tabla periódica, así básicamente con el número másico y se mide en U, también está en la primera diapositiva, o sea, en la primera foto. Y la otra sería la masa de un protón y la masa de un neutrón. Son valores que pueden buscar. Z en el número de protones, en el número de neutrones, entonces la cantidad de protones por la masa de los protones y así se suma y ahí podemos calcular lo que sería esta energía de enlace, que al final es una diferencia de masa que existe entre el núcleo unido y el núcleo separado. Ahora sí, bajemos un poquito. Entonces cuando tenemos radioactividad lo que tenemos son dos tipos de decaimientos. Hay tres, que tiene que ver con el gamma, pero el gamma ustedes no lo pasan. Y de hecho en el beta existen tres, pero ustedes solamente ven uno, que sería el beta menos. Entonces vamos a explicar en pocas palabras qué sería el decaimiento alfa. Decaimiento alfa es cuando tenemos un núcleo, un átomo, y este va a sufrir el decaimiento, sí, porque es inestable, y al final, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? Acércate un poquito más, Benja, Al a alfa. donde dice decaimiento alfa, por favor. Ahí está. Sí, esa ecuación que tenemos es lo que ocurre. En general nos interesa X e Y. El helio sabemos que es la partícula alfa, así que siempre va a estar ahí. Pero en general nos preguntan siempre por Y. ¿Cuáles van a ser los números básicos, los números atómicos de Y? O, por ejemplo, ¿qué valor va a ser Y? ¿Cuál es el átomo que va a ser Y? ¿Sí? Porque cuando un átomo decae, lo que ocurre es que se transforma en otro átomo. Bueno, igual lo vamos a ver más en la cuarta, ¿sí? Porque al tener distinto número de protones, cambia el átomo que tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos Z-2. Y eso es importante. Al final lo que hace el decaimiento alfa es al átomo principal se le resta 4 en el número másico y se le resta 2 en el número atómico, ¿sí? Y ese 4 y ese 2 se ven reflejados en la partícula alfa que se emitía. Ahora bien, si nosotros tomamos la energía que tiene, por ejemplo, el átomo al principio y después tomamos la suma de las energías del átomo al final
y de la partícula alfa, no vamos a tener que se conserve la energía. ¿Y esto por qué ocurre? Vamos a tener que no se conserva porque hay una diferencia de energía que tiene que ver con la misma emisión de la partícula. O sea, esa partícula va con cierta velocidad, con cierta energía cinética, ¿sí? Hay cierta energía que se libera. Eso. Y el decayamiento beta es un poquito más rebuscado, ¿sí? Pasa cuando tenemos... estamos trabajando con casos límites, ¿sí? No es como que al hidrógeno uno de la nada le va a pasar algo así. Es para ciertos átomos los cuales tienen números máximos muy grandes, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la partícula beta, o sea, el decayamiento beta menos, tiene que ver con una emisión de un electrón, ¿sí? Nosotros vamos a tener eh, un neutrón y este neutrón es como el neutrón va a ser dividido y como el neutrón tiene carga neutra, tiene que dividirse en una parte positiva y una parte negativa porque la carga se tiene que conservar, ¿sí? Y aparte se emite un antineutrino, que esto es lo más raro, así como el numerito más raro y lo que uno no entiende mucho, pero tiene que ver con que lo que estamos trabajando con un neutrón. Y en el beta más, lo que pasa es que tenemos un protón el cual decae y generando un neutrón, un positrón y un neutrino, ¿sí? Si se dan cuenta, si ven los signos o abajo, siempre se tiene que conservar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos a la izquierda X con un número másico A y un número atómico Z, ¿sí? Decae. ¿Qué es lo que sucede? Se mantiene el número másico, esa es una característica del decaimiento beta, que el número másico nunca cambia, y lo que cambia es el número atómico, ¿sí? Al Z se le agrega 1, y entonces, y ese 1 que le agregamos, por ejemplo, como si tuviera un protón más, se contrarresta con el electrón, que es la emisión de una partícula beta menos. Ahora sí, venga, vamos a darle con el desarrollo de la pregunta. Ahora sí desarrollamos la B. Sí. Entonces nos preguntan, ¿puede ocurrir el siguiente decaimiento? Tenemos un neutrón, que este neutrón decaiga en un protón, en una partícula beta más, ¿le puse? Ah, no, Sí, ese es el segundo, ¿verdad? Es el segundo, es el sí, segundo. el B, tienes razón. El B, el ¿Está A, por ahí el primero? el No. B, el A. Aquí no, pero este el A de la 4. Deja ver. Creo que el que no te lo mandé. Mándalo al tiro, saca una foto. Ah, ¿no lo tenía en tu cuaderno? Es el tema. Pero Sí, porque no estoy en mi tengo, casa. Sí, pero tengo la guía resuelta por si queréis verlo. O sea, igual ya, está acá, mira, es lo mismo. dale, si lo podréis mostrar, por ejemplo, para, para explicarlo así. Aquí tengo el Bueno, si sube un decaimiento poquito. en el decaimiento A. Aquí el decaimiento. Sí. Ah, ya. Nos preguntan si los átomos son siempre estables. Benja. ¿Respondes tú o respondo yo? Respondemos ambos. Voy a responder yo primero que ya estoy hablando, después Benja. Ya, claro. Eh, un átomo como tal, hay átomos, depende de las condiciones igualmente, pero al final lo que son inestables en general son los isótopos de ciertos átomos que tienen mucho número de neutrones. Entre más pesado es el átomo, o entre más neutrones tenga, entre más grande sea el núcleo, es más probable que decaiga, ¿sí? Entonces no todos los átomos son estables, ¿sí? En general los que son estables son los que tienen un número másico menor a 15, si no me equivoco, pero ya cuando tenemos, por ejemplo, números máxicos van a llegar a 50, 60, 70 y así para arriba, entonces es muy probable que sea inestable y que decaiga. Benja, opiniones. No sé si mencionaste el tema de la vida media de una partícula, Ah, sí, que representa un eso lo hablé en la ayudantía pasada. eso hablaste la idea pasada. Ya, pero igual mencionalo, pues se supone que... Pero, dale, igual, no, o sea, menciónalo tú porque está Sí, muy fresquito. claro, claro. Se supone que la vida media de una partícula va a depender en cuánto tiempo desaparece la mitad de la partícula, se deshace, se transforma en otra cosa. Entonces hay átomos que son muy estables, como el hidrógeno o el helio, cual su vida media es muy larga. O sea, que se produzca una de estas... deshacer un átomo de esto es muy, muy complicado, toma mucho tiempo. Pero en cambio, partículas como el uranio se deshacen muy rápido, tienen una vida media muy, muy corta. Uno lo deja en una mesa y empiezan a deshacerse. Entiéndase deshacerse con desarmarse, como esto, el decaimiento atómico. Dale. También tienes el Sí, tema de los eso, gases nobles, que bueno, eso va más por un tema de sus electrones, pero que son partículas muy estables, que no buscan adquirir ningún electrón, se sienten bien como están, no buscan cambiar. eh, ¿te identificas como un gas noble, Benjamín? Sí, yo soy el helio, siempre me ha gustado mucho el helio. Bueno, responde tu duda, amigo, el que preguntó en el chat. ¿Le quedó claro alguna duda? ¿Habían preguntas? Disculpa que Sí, no leíste el chat, ¿alguna duda? Sí, todo bien. todo bien. Dale. Ya. Ahora sí volvamos a la 2A. ¿Sí? ¿Voy Pero a la está guía que tengo yo o el dibujo que tienes tú? Porque es que se hacen igual. al...
O sea, se parece, pero si podrías mostrar el desarrollo tuyo, porque quiero ver algo, porque quiero tener escrito como eso, ¿sí? Claro, Bueno, ese es el decaimiento que nos, es el decaimiento que nos proponen. Yo lo que digo, o sea, o como se hace, encuentro yo, de ver si primero que nada un decaimiento es factible o no, es checar las leyes de conservación. sí, Hay exacto. dos leyes de conservación que son muy importantes, ¿sí? Que tienen que ver primero con la energía. La conservación de la energía, si lo pensamos como Einstein, tiene que ver con conservación de la masa. Y también existe otra propiedad que es mucho más fácil de ver acá y es como con lo que podemos al tiro trabajar, que es la conservación de la carga, ¿sí? Si tenemos un neutrón, este neutrón tiene una carga neta cero, entonces después de decaer, lo que tengamos a la derecha no puede ser algo que sea positivo ni negativo, se tiene que conservar la carga neutra, ¿sí? Entonces eso, entonces vamos a ver si es posible ese decaimiento. Ese decaimiento de hecho corresponde al decaimiento beta menos, es lo que sucede en un decaimiento beta menos, entonces de partida sí es posible. Y vamos a ver por qué es posible. Tenemos un neutrón a la izquierda, carga neta cero, después tenemos a la derecha un protón positivo, un electrón negativo, y esos se cancelan, y después tenemos un antineutrino, y el antineutrino no tiene carga, también es neutro, ¿sí? Ujú, sí, Entonces, desde el punto de vista de conservación de carga, es factible. Si lo vemos por el lado de la energía, vamos a notar que hay una diferencia, o ahí que el Benja lo escribe como una Q, que tiene que ver con la diferencia de energía que tiene tanto el neutrón por una parte, debido a su masa, como por el otro lado el protón, la partícula beta menos y el antineutrino. no sé si lo mencioné, Entonces, pero al haber este decaimiento hay una pérdida de masa. Y al existir esta pérdida de masa sí, es porque toda la masa que tú pierdes en un decaimiento se transforma en energía. Y el Esteban lo menciona en algún punto. Ese decaimiento tú lo relacionas con la ecuación de Einstein. Esta parte de acá es exacto, básicamente la masa por la velocidad la del lado al cuadrado, que es la ecuación de Einstein. Entonces tú calculas cuánta masa exacto, perdiste entre esta es la masa del neutrón y esta es la masa de las partículas resultantes. Entonces hay una diferencia entre esas masas. exacto. ¿Y cómo podríamos ver si es que esto es factible o no? Porque uno podría pensar, ya tenemos que analizar por energía, que debería cumplirse que la energía sea la misma, pero no, la energía no es la misma. ¿Cómo es que podemos analizar por el lado de la energía si es que esto es factible? Si la Q nos da negativo. Si la Q nos diera negativo, no es factible. Porque lo principal para que ocurran decaimientos, en especial un decaimiento beta menos, es que la energía que tenemos al principio, o la masa que tenemos al principio, tiene que ser mayor que la masa que tenemos al final. ¿Por qué? Porque la energía se libera, porque se necesita energía porque se libera energía en el proceso, ¿sí? Entonces, como ahí nos da 0,782, ahí está el desarrollo, tiene que ver más o menos con lo que hicimos también en la hora ayudantía, que no se subió al final, la subí, pensé que se había subido, no está, pero hoy día se sube, si es que no está subida ya. eh, Hay una diferencia de masa. Eso es lo que calculamos, lo multiplicamos por c cuadrado y obtenemos, ¿sí? Ahora ven el siguiente. Aquí antes el que vea los apuntes, si se da cuenta aquí, anoté que esta masa igual a cero porque esta masa es tan pequeña en comparación a la masa de los demás, del protón y del electrón, que podemos decir que es igual a cero. Es una muy buena aproximación, pero es un detallito. Exacto, Ya vamos con tu exacto, sí. ejemplo. Aquí está El antineutrino, sí. El antineutrino es como una partícula la cual como que no tiene mucha relevancia, se tiene spin en un medio, pero no tiene carga y no tiene masa prácticamente, ¿sí? o sea, Como una partícula que tiene que ver, aparece creo que porque se tiene que conservar el momento y era como media ficticia, pero se fue encontrada el siglo pasado, o sea, existe. sí, sí, exacto, existe. Eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver si es posible la segunda, ¿sí? Desde un punto de vista energético, como se habrán dado cuenta, obtenemos literalmente lo mismo, ¿sí? Yo obtuve unos valores distintos por haber utilizado otros valores de las masas, pero más o menos ahí. Y del punto de vista de la conservación de la carga no es factible, ¿sí? Al menos como estaba planteada, no sé si Benja llegó a lo mismo o no, pero si vemos el balance energético es totalmente factible. Esa es la conclusión a la cual yo llego. Sí, estoy de acuerdo contigo, llegué exactamente a lo mismo. O sea, no se puede. No se puede, no tiene sentido que esto ocurra. Y en general, alguien podría decir, ya, pero si acá tenemos la beta más, este sería el decaimiento beta más, pero no, porque en el decaimiento beta más lo que decae no es un neutrón, sino que es un protón. Es un protón el cual decae en un neutrón y un positrón, y ahí si no me equivoco. Entonces, protón, positivo, y a la derecha tenemos un positrón, también positivo. Se conserva la carga. Y si tienen dudas con respecto a qué es la partícula beta más es un positrón, que es como la partícula opuesta al electrón. Y se podrían preguntar, ¿pero eso no es el protón? No, porque el protón tiene mucha más masa que un electrón. En cambio, cuando hablamos de un positrón, hablamos de una partícula que tiene la misma masa que un electrón, que es del orden de a la menos 31, que es mucho más pequeño que la masa del protón. Tiene la masa del electrón, pero tiene carga positiva. ¿Sí? Eso. Algo dijo Jan.
Vamos a ver Puedes ver, qué dijeron por acá, preguntas. El profesor había dicho que cambiamos uno de esos lados. no me acuerdo. Es posible que les haya preguntado porque eso mismo, sí, el P por N. Sí, es muy posible porque esas preguntas eran como para que vieran decaimiento beta más y beta menos. Pero Mm, como que hubo un error y por eso no se puede. Pero sí, o sea, haciendo el cambio deberían llegar a eso. o sea, Dejó. si existe el cambio que ustedes están diciendo y en vez de un neutrón era un protón, entonces sí, no hay ningún problema. Exacto. Sí, a ver, pero demuéstramelo un poquito de nuevo, Pescala, Ya, ahí te tengo cómo está escrito. escrito. Toma. Sí, o sea, habría que hacer como un intercambio, como la P por el N, así como donde está la N poner la P y donde está la P poner la N. Y ahí sí, y ahí sería literalmente decaimiento beta más, en el cual no se emite un antineutrino, sino con un neutrino. Eso. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Si no, ya pasamos a la 3 con Benjamín. Manden likes o dislikes. Ok, entonces antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio uno, el ejercicio 2? ¿Todo claro? Este es el momento de hacer alguna pregunta. Ya mandó un pulgarcito para abajo. ¿Tiene una duda? ¿Tiene una duda? ¿Caballero tiene una duda? Puede ser. ¿Una duda? ¿Habrá una duda? ¿Para alguna duda? Me gustan las dudas. Oh. Duda a la una, duda a la 2 y ahí está la duda. ¿Cómo sería el ejercicio correcto? ¿Te Eh, refieres al del Esteban este? Sí, a ver, Benja, vuelve un poquito ahí. Es exacto, ahí. Bueno, el ejercicio correcto, ¿cómo sería? Nosotros cambiamos la P por la N. Entonces yo cuando hago la parte de conservación de la carga, ojo que la parte energética es igual, ¿sí? En energía, según yo, tenemos lo mismo, ¿no, Benja? Deja ver tu cálculo por acá. Ah, hace una O sea, diferencia de las masas. Es que sí, pues, es que la masa del neutrón y la del protón son muy parecidas, entonces voy a tener un resultado muy similar. Es más, en una sí, ayudantina que sí. hice yo anteriormente, uno de tus estudiantes me preguntó por qué teníamos resultados distintos. Y era básicamente por eso, porque Ah, yo considero, o consideraba mis problemas, que la masa del neutrón y la del protón son similares. Pero claro, exacto. si cambias el neutrón por un protón, vas a tener cierta diferencia en la masa, pero es pequeña. Ah, sí, es que sí, porque tienen diferentes masas y cuando hacemos este tipo de cálculo, a mí me dio mucho lata, pero hay que ocupar como la masa más o menos exacta, porque estamos buscando una diferencia de energía que son muy pequeñitas, entonces igual medio ahí se esconde el detalle. Cambio un 5 en 2 creo, a ver. ¿Cómo sería el ejercicio correcto? A ver, ya, o sea, voy a aplicar eso, sí, para no perderme. Entonces, ¿cómo sería correcto? En energía yo obtuve lo mismo, sí, energéticamente es posible, donde yo obtuve que está incorrecto es con respecto a la carga. Si nosotros pasamos la P a la izquierda, vamos a tener que al inicio la carga en vez de ser cero va a ser más, ¿sí? Y si pasamos el neutrón a la derecha, me lo dejo igual, ¿sí? Voy a tener cero, después el positrón que es positivo y el neutrino que es cero. Entonces vamos a tener más a la izquierda y más a la derecha, por lo cual la carga sí se conserva. Y el siguiente cálculo, lo único que cambia sería la MN por la MP, ¿sí? La MP iría sumando en vez de ir restando y así. Y la verdad es que sí obtendríamos un resultado distinto. ¿Y qué tan distinto es la diferencia entre MN y MP? ¿Sí? Esta M pasaría a este lado y esta pasaría a este otro. Tendrías una diferencia que sería Exacto. básicamente la diferencia de masas que existe entre un neutrón y un Sí. protón. Esa sería tu diferencia de masa. Sí, sí. Exacto. Y si no me equivoco, la masa del neutrón y la del protón son distintas o sea, del orden de que están a la menos 27, si no me equivoco. A ver, no En me ese acuerdo orden, exactamente, pero sí, por ahí está. sí. Están en notación científica. Son como 1,6 por algo, o sea, 1,6 y algo, y eso por día a la menos 27. La diferencia que tienen, si no me equivoco, la del neutrón es mayor o menor. ¿Alguien que me confirme eso? Número por número. Yo te lo confirmo que lo tengo aquí en la propia guía, ¿no? Aquí la anoté. Neutrones. La del La del neutrón neutrón es es mayor. mayor. Sí, por un poquito. Por un Exacto. poquito. Sí, exacto, sí. Entonces, ¿qué tanto me va a cambiar alrededor de 2? O sea, bueno, en la anotación del Benja sí, po. Ahí sería, o sea, el cambio es como de 1, y algo. ¿Sí? Pero igual sigue dando positivo. Solo que va a ser un poquito menos positivo, va a ser como 6, 0, no sé, 5 y algo, 0,6, si 0,6. no me equivoco. Ya, pero Sí, igual porque está bien. MN menos, sí, exacto. Sí, si sigue una duda, díganle igual. Este problema igual era más o menos simple. ¿Se aclaró la duda La entonces? única,
¿Qué ponen ahí? Dice que los positrones tienen efecto en el número atómico. No, porque el número atómico no tiene que ver con los positrones. El número atómico se basa básicamente en el número de protones. Sí, El número, tú guíate por esto. Si a ti te dan una cantidad de protones, tú tienes un elemento. Y ya. Si varía el número de neutrones, tú tienes un isótopo, si no me equivoco. Porque el isótopo es la variación del número de neutrones, si no me equivoco, Esteban, ¿verdad? exacto, sí, 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 entonces, sí, si a ti te dan una cantidad de protones, listo, ya tienes tu átomo. Si a ti te cambian la cantidad de protones, te cambiaron el átomo. Ya no estáis trabajando con eso. No es un isótopo, es algo distinto. exacto, sí. Porque para que cambie el número atómico no tiene que ver con que es positivo, sino que el número atómico representa la cantidad de protones en el núcleo, ¿sí? Y un positrón de partida no está en el núcleo y no es un protón, Sí, ¿sí? exacto, Eso. nada grande. Tu pregunta podría cambiarse como, ¿qué pasa si tengo más neutrones? Si yo tengo más neutrones, me va a cambiar el número atómico. O sea, disculpa, Atómico, disculpa, el número másico. O sea, básicamente que va a ser la suma de todos los neutrones que tenga el átomo. atómico. Atómico. Pero ¿puedes volver un poco a la resolución de la de quién? A la de Benja. A la 3. Ya, sí, no, sigamos con la 3. Pues. ¿Se entendió entonces el problema Ah, sí, sí. número 2? Todo claro. Vamos Dale, me muteo, dale, Benja. por el 3. Por el 3. Este no es. Este es física estadística. Esta no es la pregunta. Vamos entonces con la número 3. Dice entonces que un núcleo de torio 232 es inestable vía decaimiento alfa. El núcleo resultante es un isótopo del elemento radio. Aquí datazo isótopo de radio. La número 1 dice, determina el número atómico, el número másico A y el isótopo de radio resultante de este decaimiento. Aquí está justamente lo que estaba mencionando. Pues entonces, tenemos un número atómico y tenemos un número másico, que va a venir dado justamente por este decaimiento. Entonces, vamos a la resolución. Esta es la 2 y aquí está. Este diagrama tendrán que, o sea, este diagrama es el que el Esteban tenía dibujado, se lo robé. Básicamente tenemos un átomo y un decaimiento alfa, que implica una pérdida de 4, o sea, una suma de 2 protones y 2 neutrones, 4, y de 2 protones. Básicamente va a variar en 2 unidades su número atómico y va a variar en 4 unidades su número másico. Entonces, por el decaimiento tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí reemplazamos en la fórmula, nosotros tenemos el torio, tenemos el radio y tenemos el decaimiento de alfa, que es el núcleo de helio. Aplicamos, básicamente va a ser encontrar este numerito, que es la cantidad eh, inicial que se nos da, que es 232 del torio menos el 4 del núcleo del helio, y nos da este resultado. Este va a ser el número básico de mi nuevo elemento, que es un isótopo del radio. Luego hacemos exactamente lo mismo con el número atómico. Teníamos el número atómico inicial, y al número atómico inicial le vamos a restar la cantidad de protones que perdimos, porque tuvimos un decaimiento alfa. Perdimos 2 protones. Por lo tanto, el número atómico va a ser 88, que es el radio. Entonces vamos a obtener el siguiente átomo, que es un isótopo del radio resultante. Este cálculo es bastante simple, solamente agarran esta fórmula o directamente pueden ustedes pensar en la lógica. Yo tengo un átomo, ese átomo va a perder una partícula alfa y ustedes dicen, bueno, ¿qué es una partícula alfa? Es un núcleo de helio, lo que va a corresponder a 2 neutrones y 2 protones. Hacen la resta y obtienen el resultado. Intenté alargar un poco esa pregunta, no sé si se notó porque era cortita. Ya, pero vamos por la siguiente. Determina la energía liberada en este proceso, en megaelectronvoltios. En el decaimiento del torio, sabiendo que la masa son 216,142. Discúlpenme, el decaimiento del torio, sabiendo que la masa son. Dios, lo que faltaba, ¿no? Está. La, 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 la. La noción del profe me confunde un poco en esta idea. Disculpen. Ya, entonces tenemos la masa del torio, que es esta. Tenemos la masa del radio, que es esta.
tenemos la masa de la partícula alfa. ¿Y cómo calculamos entonces esa energía? Bueno, vemos la variación de la masa, y la variación de la masa va a ser la masa inicial, que es la masa del torio, menos la masa de la partícula alfa y la partícula del radio. Inicialmente, como vimos en los problemas anteriores, nosotros podríamos creer que esto va a ser igual a cero. Porque claro, si nosotros tenemos una partícula inicial y tenemos dos partículas resultantes, no se puede perder esa energía, o sea, no se puede perder esa masa. Y es que no se pierde la masa se está transformando en energía, entonces toda la masa que perdimos en este proceso es la cantidad de energía que vamos a ceder de manera de fotones. Entonces, aquí hacemos la diferencia. Multiplicamos por c al cuadrado. Y obtenemos el resultado. La energía liberada, por lo tanto, es la siguiente, ¿no? Esta notación del profe era un poco... Dios, otra vez. Esta notación del profe era un poco extraña, no se lo voy a negar. No la había visto nunca. Pero bueno, reemplaza y obtienes el resultado final. Claro, hay una conversión, porque el problema no nos pide que resolvamos esto en esa G, no recuerdo qué era. No recuerdo bien cómo se llamaba esa cosa. Recuerdo la relación, que es 1 a 1000. No recuerdo qué prefijo era esa. Creo que era giga. Benja, giga es día a la 9, pero exactamente 1000 mega electronvoltios, así que está bien. Sí, sí, ese es giga. Es que me estoy confundiendo, pero básicamente esta es la conversión correcta. Lo que no recuerdo es cómo se llamaba ese. Ya, entonces hacemos la conversión a electronvoltio y por lo tanto la energía en el decaimiento del torio es igual a 5 megaelectronvoltios. Disculpen, me confundí un poco, me enredé, pero ese es el resultado final. Ahora sí voy a leer lo que han dicho. El poco de ok, dice 0 sigue siendo la velocidad de la luz al cuadrado o es otra cosa. Giga, sí era giga, sí en efecto era giga. Sigue siendo la velocidad de la luz al cuadrado, amigo. Sigue siendo la velocidad de la luz al cuadrado. Si te das cuenta en la resolución, en este punto Dios, volvió a pasar En este punto al multiplicar por c al cuadrado y c al cuadrado se eliminan. Pues una está dividiendo, la otra está multiplicando. Y obtienes el resultado final. Que sería eso. Ahora sí, preguntas. ¿Todo claro con la 3? En la primera te pedían simplemente encontrar el cambio en el número atómico y el número másico. Y en la siguiente te preguntaban cuánta era la energía que se cedía en ese intercambio. Bien, dedito arriba me parece. Ok, Esteban, te toca entonces la 4. Vamos a darle. Ya me proyecté la pregunta. Aquí estoy proyectando Bueno, ahí ya tenemos. la pregunta. Dale. Bueno, chicos, sí, esta pregunta era bastante gráfica y no era tan difícil de hacer, sin embargo, yo me tomé la molestia de tomarme el camino largo para. ¿Qué es esto? Perdón. Tomé la decisión de tomarme el camino largo para tener alguna manera de comprobar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, esta figura muestra una cadena de desintegraciones en las cuales bajamos, cuando bajamos, lo que estamos haciendo es bajar nuestro número atómico, es decir, el número de protones, y cuando subimos aumentamos el número de protones, ¿sí? Ahora, cuando bajamos en diagonal, si se dan cuenta, también estamos disminuyendo en el eje horizontal lo que sería el número másico, ¿sí? Entonces, ¿a qué corresponde, o a alguien se le ocurre a qué corresponde entonces bajar en diagonal hacia la izquierda? ¿A qué tipo de decaimiento correspondería? ¿Alguien puede decirme? Deja revisar si acá lo dijo. Giga, alfa, ¿sí? Exacto. Corresponde a un decaimiento alfa porque el decaimiento alfa lo que provoca en la partícula es que disminuya el número másico en 4 y que disminuya el número de protones, o sea, el número atómico, en 2. Atómico. Entonces bajar hacia la izquierda corresponde a eso. Ahora, aquí corresponde subir. ¿Se acuerdan cuando tenemos el decaimiento beta? Que, o sea, obviamente subir va a ser el decaimiento beta. Lo que hace es provocar un positrón. El beta menos estoy hablando. O sea, perdón, un electrón. Entonces, como se produce un electrón, como se tiene que conservar la carga, tiene que también aumentar un protón. De hecho, esa es la característica de este decaimiento, que aumenta en un protón. Por eso que se sube. Entonces, acá lo único que hay que hacer es agarrar ese U238, si no me equivoco,
e ir aplicando la formulita o, por ejemplo, simplemente pensar en cuánto disminuyen sus valores. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el número que acompaña a la partícula alfa, a los electrones y los antineutrinos, es decir, cuántos vamos a tener. ¿Paso a tu imagen ¿Sí? Ahora sí, o Benja, procede a mi desarrollo, por favor. con el desarrollo, al espiar? Está. Ahí está. El camino largo, Ahí se me... bastante largo el camino. Ahí está. Ahí está la Te me respuesta. quedaste medio pegado, Benja, no sé si soy yo o tú. Yo estoy transmitiendo, estoy bien, se supone. El público aquí dice estoy bien. Sí, estoy bien. Aquí estoy transmitiendo tu respuesta, Esteban. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, ¿lo Ahora ves? te escucho bien, Benja. Sí, ahí está Pero no veo transmitiendo. la imagen. El resto de la gente la ve la imagen. Ahí sí, ahora la veo. Ahí está. Dale. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿sí? Sí, yo me está yendo mal, es que estoy con el celo, entonces más o menos. Pero ahora sí veo bien y espero que me escuchen bien. Entonces, lo que hice fue hacer todo el camino largo y comprobar, y al final es súper básico lo que se hace. Pero bueno, tenemos un uranio 238 y nos dicen que ese tiene 92 protones. Es decir, el uranio de por sí tiene 92 protones, por eso es uranio. Uranio, ¿verdad, Benja? Sí, es uranio. Uranio es el de 238. Ya. Entonces, si se fijan en el gráfico, lo primero que hacemos es bajar hacia la izquierda. Entonces tenemos un decaimiento alfa, ¿sí? Y nos dicen, de hecho, el número másico del torio, que al cual decaemos. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, cuánto va a ser el número atómico. Restarle 2. Y, como es un decaimiento alfa, se produce un núcleo de helio, ¿sí? Desde el torio, se sube. De hecho, hacemos 3 subidas seguidas, si no me equivoco, 2 subidas seguidas, ¿sí? Ujú. Y cuando subimos en ese gráfico corresponde un decaimiento beta menos. Entonces, cuando decaemos en beta menos, decae al Pa, si no me equivoco, paladio, puede ser. Sí, era el paladio. Paladio. Paladio, ¿sí? Si se fijan, cuando decaemos por alfa, bajan 4 el número básico y cuando decaemos por beta menos, el número básico no se toca, se mantiene igual. De hecho, aumenta el número atómico y se produce las partículas correspondientes a un decaimiento beta menos, que sería el electrón y el antineutrino. Después decaemos de nuevo y entonces la única gracia que hacemos es ahora, en vez de tener un electrón y un antineutrino, vamos a tener 2 electrones y 2 antineutrinos. Entonces, cada vez que hacemos un decaimiento alfa, aumenta en uno los núcleos de helio y cada vez que hacemos un decaimiento beta, menos, aumenta en uno los electrones y aumenta en uno los antineutrinos. Entonces, al final, después de hacer todo eso, si se dan cuenta, van aumentando, 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 y cuando llegamos finalmente al PB, que si no me equivoco es plomo, Déjame veja, revisar si era PB, plomo. Era plomo, ¿verdad? Está plomo, en efecto, es plomo. sí, dale. Cuando llegamos al plomo 206, obtenemos eso, que tenemos 8 núcleos de helio, 8 partículas alfa, 6 electrones y 6 antineutrinos, ¿sí? Ahora, otra manera de haberlo visto esto es que al final, si se dan cuenta, yo fui contando, o sea, anoto como cada vez que tengo un decaimiento alfa y cada vez que tengo uno beta menos. Y tenemos 6 y 8. Y 8 es el número que acompaña a los helios y 6 es el número que acompaña a electrones y antineutrinos. Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho esto más rápido? Simplemente contar cuántas veces bajas hacia la izquierda y en diagonal y cuántas veces subes. Y esos números se los multiplicas al, al núcleo de helio según corresponda y a los electrones y antineutrinos según corresponda. ¿Sí? Entonces tenemos que al final el uranio 238, al pasar por 8 decaimientos alfa y 6 decaimientos beta menos, corresponde a tener el plomo 206 con 8 partículas alfa, 6 electrones y 6 antineutrinos. ¿Sí? Ahora nos preguntan cuál sería la energía liberada. Energía liberada, diferencia de energía. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esto también lo anoté en un Canva que les mandé a los chicos, pero siempre, siempre, siempre la energía inicial, o la masa inicial tiene que ser mayor que la energía final, ¿sí? Porque en el decaimiento se libera energía. Entonces lo que hacemos es eso, tomamos la energía inicial o la masa inicial, ¿sí? Vía Einstein, que sería la del uranio 238. Ah, muestra el gráfico, por favor, Benja. Vamos al gráfico entonces. Ahí está el gráfico. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces, cada vez que decaemos hacia abajo y a la izquierda es restar tanto número atómico como número másico, ¿sí? Porque en el eje X está el número másico y en el eje Y está el número atómico. Entonces, bajar hacia la izquierda que disminuyan ambos. ¿Cuál es el decaimiento asociado a eso? Decaimiento alfa, ¿sí? Y cuando sube, está subiendo solamente en el eje Y. El eje Y se asocia al número atómico, que es el número de protones. ¿Cuántos son los decaimientos alfa? Bueno, ahí contamos. Entonces, bajo una vía a la izquierda,
1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, como son 8 decaimientos alfa, voy a tener 8 núcleos de helio, 8 partículas alfa. ¿Sí? Ahora cuenta cuántas veces subimos. Entonces, una, Subimos una, dos, una, dos y una, dos. vais con todas las Y ahí flechitas. está. Tenéis 6 flechitas Exacto. azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flechitas azules y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flechitas de la roja. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces eso. Ahora volvamos un poquito a la energía. Y tenéis No 6 conté una. y 8. Sí, igual era medio confuso. Por eso es que lo hice de dos maneras. O de tres, no sé, gráficamente, así como anotándolo y por lógica. ¿Sí? Entonces eso, y ahí lo único que hice fue utilizar las masas de cada uno. En general, cuando hablamos de los números básicos, la unidad de medida es U. Un U es más o menos la masa de un protón y de un neutrón. Es como, está cerca de ambas. Creo que es un número intermedio, que es del orden de día a la menos 27. Entonces nosotros podemos expresar las masas de casi cualquier electrón, protón, neutrón o átomo o núcleo en términos de U. Entonces, por eso que factorizo U afuera. Eso, ¿sí? Y porque así tengo un valor más exacto. Eso, el resultado al final que obtengo está en joules y eso lo paso a megaelectronvoltios, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Era el más gráfico. Se veía como el más difícil, pero no era el más difícil, encontré yo. Me está dando 7. No conté una. No sé cuál. Pero no la conté. Sí, yo quedé con duda. Ya, dale, Jan. Despeja tu duda, dímela. ¿Con respecto a la 4 o a otra? Ya. De los minutos que le escribí. Ok. Ok. ¿Algún dato por mientras, Benja, que queráis decir acerca de la materia? Dato puede ser Importante. que está entretenida. Está bacán la materia. Sí. Está A bacán. nosotros creo que no nos pasaron esto. Yo por lo menos no vi esto. No vimos en física moderna, debimos haberlo visto, pero está muy genial. Por supuesto, yo hice ese desarrollo con colores para subirlo. Claro, claro. Sí, también el mío, o sea, todo se sube. La 4 sobre cómo se Eh, calcula el decremento beta. eso Desarrollo. no lo entiendo. A ver, ¿podéis volver un poquito a la segunda diapo que tengo? O sea, la segunda foto de materia. La que habláis del decremento beta, este de acá. Es así, ahí abajito, ¿sí? Ahí abajito está explicado. Primero te digo las partículas que están envueltas en cada uno, pero es que ya lo ocupamos las primeras, ¿sí? Electrón y antineutrino. Y me faltó el protón, si no me equivoco ahí, ¿sí? Pero bueno, abajo lo explico, ¿sí? Hay beta menos, eso es literalmente lo que hacemos todo el rato, ¿sí? Entonces cuando tenemos beta menos, lo que teníamos, ¿sí? Decae en otro átomo que es Y, se mantiene el número básico y aumenta un protón, ¿sí? Y como aumenta un protón, tenemos que tener la misma carga que antes, entonces agregamos un electrón y además, como es decaimiento beta, estos están caracterizados por tener antineutrinos, ¿sí? Es un antineutrino para el beta menos y para el beta más es un neutrino. Entonces, cuando yo hago los decaimientos para la 4 tomo el que tengo, por ejemplo, el U238. Ya, y primero me dicen que pasa por un alfa, ¿sí? Entonces, le voy a restar a ese átomo 4 en básico y 2 en atómico. Y después pasa por un beta menos. Así, se puede hacer de ambas maneras. De ambas maneras está lo mismo. Sí, yo lo hice por eso de ambas. Si gráficamente tú sabes que bajar a la izquierda es un decaimiento alfa y tú sabes que en un decaimiento alfa produces una partícula alfa, si decaes 8 veces en alfa, vas a tener 8 partículas alfa, y lo mismo con el decaimiento beta, ¿sí? Si tienes 6 decaimientos beta, sabes que vas a tener 6 electrones y 6 antineutrinos. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que al final es un plomo? Bueno, porque al final nos dicen, bueno, si lo pensamos como 8 decaimientos alfa, vamos a bajar el número másico en literalmente 8 por 4, ¿sí? Y el número atómico en 8 por 2. Y si tenemos 6 decaimientos beta, vamos a sumarle 6 veces a los protones, al número atómico. Y si hacen esa suma, también les va a dar, ¿sí? Les da por donde sea. Nada, ¿cuáles son eran los beta virtuales? Para la prueba de decaimiento, por ejemplo, entender bien ambos, hacer esta como de cosita de como ya tenemos un átomo y decae por alfa, después decae por beta, decae por alfa, decae por beta, y puedes estar así harto rato.
Sí, sobre todo si tienes átomos grandes. Yo digo Y que, va cambiando todo el rato. yo digo que Dale. conocer la ayudantía ya debería estar bien para la prueba. La ayudantía anterior, los de el paralelo uno no, creo que no subí la solución. Lo que estuvieron en la ayudantía la pudieron ver. Pero es básicamente eso, pasar de un estado de energía a otro estado de energía y le suman ahora la materia del decaimiento y eso es todo, no, no es mucho más. Sí, la fórmula de la energía, sí. Tenemos una que era la energía de enlace, que esa creo que se calcula al revés, si no me equivoco, porque tiene que ver con ya separar las componentes y juntarlas. Pero en general lo que se tiene que acordar es que lo que tienen a la izquierda tiene que ser más grande que lo que tienen a la derecha, en términos de energía. Y que esa diferencia es la que les piden calcular. Y si les piden calcular si es posible cierto decaimiento, como en la 2, tienen que calcular la energía y si la energía les da negativa no es posible, ¿sí? Porque para que haya decaimiento tiene que liberarse, no tiene que utilizarse energía. Eso, entonces fórmula a recordar, las de la energía, como tipo multiplicar por c cuadrado las masas, eh, no sé si tengan que ocupar la principal, la del radio, la de calcular un radio, del núcleo, recordar que es A, que es Z y beta menos y alfa. Ya que todavía nos queda tiempo, hagamos una sección de preguntas, pues hagamos preguntas y veamos si están cachando la materia o si realmente hay dudas que no quieran hacer o les dé vergüenza o cosas así. Dale, Benja, ¿querés partir tú o yo? Ya, yo parto haciendo una pregunta. Eh, ¿qué número, qué número en un átomo me va a determinar qué clase de átomo estoy viendo? ¿Cómo yo sé que estoy tratando con un helio, con un protón, o sea, con un helio, con hidrógeno, con oro, con plomo? ¿Cuál es ese número? El de arriba, bueno, el de arriba un poco específico, pero Eh, dale, Benja, responde. es el Z, es el Z, no es el número másico, es el número atómico. Porque el número másico me está indicando una suma entre protones y neutrones. Yo podría tener un átomo de plomo con más neutrones y sigue siendo plomo, solamente que es un isótopo. Sin que esté cerca. Entonces, eso es lo que tiene que Sí, darse cuenta. Yo puedo trabajar con un átomo, con un número atómico, y eso me va a determinar, como ya lo dije, con qué átomo yo estoy trabajando. Estoy trabajando con oro, estoy trabajando con helio, con plomo, con qué trabajo? Eso lo determina el número atómico. Luego, el número másico me va a determinar si yo estoy trabajando con el átomo puro o estoy trabajando con algunos isótopos. exacto. Chicos, igual, a ver, ¿podéis volver al gráfico de lo que estamos viendo? De la pregunta, Sí, exacto. ahí está el gráfico de la pregunta. Bueno, ahí si se fijan, si, cada vez que nosotros bajamos, lo que está cambiando es el número atómico, ¿verdad? Entonces, si se fijan, si trazan líneas, cada vez que bajamos cambia la letra. Primero una U, pero si bajamos es PA, y si bajamos de nuevo es TH, ¿sí? Pero si nos movemos a la izquierda y a la derecha, que es cuando cambia el número másico, seguimos teniendo TH. Por ejemplo, tenemos TH ahí en rosita y tenemos TH en celeste, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambia? El número másico. Pero como está a la misma altura, que la altura tiene que ver con el número atómico, tenemos el mismo átomo, ¿sí? Lo mismo más abajo, a la izquierda también con los PO, no sé qué, el PO, con el V, con el PB, con el plomo, ocurre lo mismo. De hecho, abajo el plomo tiene, llegamos 3 veces al plomo, pero con distintos números básicos. Por eso que el número atómico se asocia al, a qué átomo tenemos. Buena pregunta. ¿Alguien con dudas con con la pregunta de Benja o con las respuestas? Caída sorprendida, sí, sorprendente, sorprendente. ¿Alguna pregunta, Esteban? Para ellos, Sí, para ellos, para ellos. a ver, eh, pues sabes que no se me ocurre ninguna. Estoy acostumbrado a que me hagan, porque yo soy de hacer, pero si tuviera que hacerle algo como para la prueba, yo creo que deberían ser capaces de ellos calcularnos qué es lo que pasaría con el U238 después de unos 5 decaimientos alfa y 5 beta, intercalado, no sé. Un No es duda, es un intercalado. ejercicio. Intercalado todo uno y después el otro, ver si da lo mismo. Eh, es básicamente eso es lo que opino que deberían ser capaces de hacer para pasar la prueba, ¿sí? O sea, no tiene que dar miedo a un decaimiento alfa, un decaimiento beta, es lo mismo siempre, ¿sí? Hablando de decremento alfa y beta, yo tengo otra pregunta sobre eso. ¿Cuáles son los únicos dos criterios que yo necesito para saber si el decaimiento es posible?
Solo necesito dos criterios para ver si el decaimiento es posible. ¿Cuáles son esos criterios? Por ahí un no sé, una carita feliz, triste. ¿Se sabe, no se sabe esa respuesta? Puede estar en la prueba, ¿eh? Puede estar en la... Perfectamente podría entrar en la prueba. Función física, mira, lo que entra exactamente no sabemos mucho. Nosotros nos guiamos por la guía que el profesor nos pasa. Así que nosotros suponemos que lo que pasa en la guía va a ser lo que pasa en la prueba y nada más. Y el profe insistió mucho con que hagamos las guías. Así que si no está en la guía, no entra. La conservación de la energía, exacto, sí, sí, bien. Claro, la masa inicial tiene que ser mayor a la masa final. Si tú tienes que una masa final es mayor a la inicial, eso no se puede. Entonces, básicamente, y resumiendo, las únicas dos criterios que tú tienes que tener en consideración son la conservación de la carga o la conservación de la energía y el tema de la masa. Con eso tú puedes ya darte cuenta si es posible un decaimiento. Como el Esteban lo vio en su diagrama, que lo voy a volver a mostrar, estaba por acá. Ahí él vio que, claro, el tema de las masas sí funcionaba. La masa final iba a ser menor a la masa inicial, pero las cargas no se conservaban. Aparecía una carga de la nada. Claro, en este ejemplo tenía un error, pero ese pequeño error nos permite ver que no es posible, que hay ciertos decaimientos que no podrían darse. Así que estrella a los dos que contestaron. Bien, bien. Ya estamos en la hora entonces. ¿Alguna pregunta, Esteban? ¿Algo que se te ocurriera? ¿Nada? De hecho, sí, de nuevo, mirando el gráfico, no es pregunta, pero es como un dato, así, o como algo que acabo de pensar. ¿Puedes poner el gráfico o no, deja? Sí, claro, Si el claro. gráfico como que es básicamente toda la materia, como que se podría resumir en el gráfico. Conservación de energía, ¿cómo luciría? Bueno, y faltó la conservación de la carga, no sé si la dijiste, pero eh, lo que está asociado a la energía, si se dan cuenta, tiene que ver con la masa, ¿verdad? O sea, masa igual a energía, o sea, energía igual a masa por c cuadrado, ¿sí? Pero al final, ¿y qué es lo que me mide la masa? ¿Qué tan grande es el núcleo, verdad? O sea, ¿qué tantos protones y neutrones tengo en el núcleo? ¿Qué es lo que mide eso? El número másico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que, algo que se puede entender es que en este gráfico no nos podemos mover hacia la derecha. Movernos hacia la derecha significaría que aumente el número másico. Es decir, sacar de la nada, por ejemplo, que aparezca un protón o que aparezca un neutrón y que me aumente el número másico. No es imposible. De hecho, decaimiento alfa disminuye el número másico y en el decaimiento beta se mantiene. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en este gráfico lo que sería imposible sería moverse hacia la derecha, sin la consideración, o sea, considerando que no tenemos una fuerza externa, una energía externa que llega, como que llega un fotón, no sé. Pero cuando hablamos de decaimiento son cosas que pasan, ¿sí? No es como que alguien haga que pasen, sino que pasan. Y para que las cosas pasen, por principio de entropía o de energía, siempre van a ocurrir de manera que la energía se minimiza, ¿sí? Energía que se asocia a la masa. Partimos con uranio, que es un número más másico, o un número, o sea, un átomo más masivo que el plomo, ¿sí? Y no hay una manera con decaimientos en la cual podríamos llegar del plomo al uranio. Eso. Exacto, exacto. Ya entonces estamos en la hora, así que si no hay más preguntas, creo que la voy a dejar hasta acá. Voy a cortar la transmisión. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Buenas noches. Sí, sí, vamos a subir el desarrollo. Voy a copiarle el último al Esteban porque la última parte del Esteban me gustó mucho, así que le voy a hacer un copy-paste. Pero la pregunta uno, 2 y 3 la tengo, bueno, es el mismo resultado, pero distinto desarrollo. Yo se lo subo al tiro, chico, igual. Lo voy a subir al aula, voy a ver si puedo subirlo al aula. Voy a O al detener drive, si es grabación. que tienen todo el drive ahí. Detener grabación.